pliegues, gracias. Unos pliegues que se acomodan muy juntos, se acomodan todavía más juntitos cuando el estómago está vacío. Esta distribución de la mucosa en pliegues lo que ayuda es para aumentar la superficie interna del estómago y pues sí, entonces esa es la distribución de la mucosa. En la segunda imagen estamos viendo una tomografía de reconstrucción coronal en donde vemos la cámara gástrica con contraste negativo, o sea, líquido, para distender la cavidad y poder apreciar mejor la pared. Y en la tercera imagen estamos viendo un esquema anatómico también del estómago, donde podemos describir sus regiones. La región que está cerca de la confluencia con el esófago se conoce como cardias. Hacia la región superior del estómago vemos el fondo. Todo lo demás es el cuerpo, y hacia el final del estómago vemos primero el antro y después el esfínter, que es el pilo. Vemos su relación directa con el aumento mayor hacia la curvatura mayor, que es la que está hacia la derecha, y con el aumento menor hacia la curvatura menor, que es la que vemos la curvatura menor, que es la que vemos hacia la derecha, y la curvatura mayor que vemos hacia la izquierda es la que se relaciona con el aumento mayor. El aumento menor la conecta con el hígado y pues no sé qué más. Okay. Bueno, lo importante de este esquema en coronal es para representar el espesor de lo que es la pared gástrica cuando se encuentra bien distendido. Ok. Bueno, no sé entonces el espesor de la pared gástrica a la altura del cuerpo va de 2 a 3 milímetros y a la altura del antro va de 5 a 7 milímetros de espesor. Muy bien, eso es importante tener en cuenta para no ir a diagnosticar masas que no son engrosamientos de la mucosa que no corresponden. ¿Tú mismo? Ok. ¿Le sigo yo? Sí. Ok. La irrigación del estómago está dada, es como si lo pudiéramos dividir en curvatura menor y curvatura mayor. La curvatura menor está irrigada por las arterias gástricas. La arteria gástrica izquierda, que es rama directa del tronco celíaco, y la gástrica derecha, que es rama de la hepática. Y la curvatura mayor está irrigada por las arterias gastromentales. La gastromental derecha, que es rama de la gastrodenal, y la gastromental izquierda, que es rama de la esplénica. También la esplénica da arterias gástricas cortas. Muy bien. Bueno, en cuanto a la clasificación de estas neoplasias que vamos a ver en el día de hoy, vamos a poder clasificarlas entre benignas, malignas y, bueno, no neoplasias como tal, sino imágenes imitadoras en lo que es el estómago. En cuanto a las benignas, vamos a describir acerca del glomus, el schwannoma, leioma, los lipomas y el hemangioma. Mientras en las malignas vamos a hablar acerca del adenocarcinoma, el GIST, que tiene un asterisco debido a que, dependiendo de su estirpe celular, puede ser considerado benigno, el linfoma y los tumores carcinoides, y finalmente como imitador el páncreas ectópico. Bueno, para nosotros abordar alguna tumoración gástrica, tenemos que realizar cierto protocolo al momento de realizar el estudio. Tenemos que tener un contraste luminal, como anteriormente lo hemos visto en clases previas, el cual pues va a ser abordado, o bueno, va a ser utilizando agua. Esto debido a que es un medio de contraste que no nos va a mitigar el realce de la mucosa, a nosotros administrar contraste intravenoso. Va a ser bien tolerado y sobre todo pues es gratis y se encuentra en todos lados. ¿Cuánta cantidad de líquido vamos a administrar a nosotros al paciente? Primero que nada, el paciente tiene que tener un ayuno aproximado entre 6 a 8 horas. Posteriormente, unos 15 minutos antes del estudio, se tiene que dar entre 500 a 750 mililitros aproximadamente de agua, y pues ya el paciente se colocaría en la camilla de la mesa. También hay otras soluciones o líquidos que podemos utilizar, como la leche, la lactulosa o el bario al 0.1%.
En cuanto al contraste vascular, pues tenemos que adquirir ciertas fases, la fase arterial, la fase venosa, y en ocasiones la fase simple nos va a ser de utilidad, sobre todo para discernir si hay calcificación o no en la tumoración. Y pues bueno, la fase arterial tardía va a ser, como ya sabemos, a los 40 segundos, y adquirir la fase portal a los 70 a los 90 segundos aproximadamente. Vamos a empezar hablando del glomus inicialmente, las tumoraciones benignas. Esta tumoración pues, va a ser una tumoración de células musculares lisas, modificadas, que simulan los cuerpos glómicos que se encuentran en la periferia de las extremidades. Estas tumoraciones, como estaba mencionando anteriormente, tenemos que discernir la localización en cuanto a la topografía del estómago, si hay afección o no de la mucosa, el tipo de crecimiento, eso se quiere decir si es endoluminal o exofítico o intramural, y si hay lesiones metastásicas o adenopatías adyacentes. En cuanto al glomus, pues bueno, es una tumoración submucosa, como podemos ver en esta primera imagen. La mucosa del estómago a nivel del antro, que es la topografía característica del glomus, pues bueno, en este caso la mucosa no se ve ulcerada, tampoco la lesión. La característica por tomografía es que presentan un realce ávido a la administración de contraste, sobre todo en la fase arterial, como es la primera imagen, y posteriormente presentan un realce prolongado en la fase venosa, como podemos observar aquí en la misma lesión. Clínicamente pueden tener, la gran mayoría son asintomáticos, en ocasiones, dependiendo si hay una gastritis incipiente junto con la tumoración, pudiesen llegar a sangrar, pero no es usual. Este tipo de tumor, pues bueno, va a presentar actina positivo al estudio mediante patología. Aquí podemos observar otro ejemplo, una imagen que realza, que es submucosa, que podemos observar, que se localiza en el antro gástrico, igual, localización frecuente de este tipo de patología. Podemos observar que no hay una alteración de la mucosa que se encuentra en esta mucosa, que tiene un realce ávido en la fase arterial y que presenta un realce tardío y sostenido en la fase venosa, y pues también podemos observar un quiste simple en el riñón derecho. Este era un paciente de 66 años con dolor en el epigastrio de un mes de evolución. En cuanto a los xenomas, pues representan aproximadamente el 4% de las tumoraciones benignas del estómago. Son frecuentes entre la cuarta y quinta década de la vida. Usualmente hay una proyección por las mujeres. Y pues bueno, también esta es una lesión submucosa con patrón de crecimiento endo o exofítico. Otra literatura también mencionaba que podía ser intramural. Usualmente están localizados en el cuerpo gástrico como localización típica. Y pues estos van a ser en tomografía, van a tener una dinámica de contraste con relación homogéneo a la administración del mismo, ya sea en la fase arterial y fase venosa. Usualmente no hay degeneración quística como en los schwannomas localizados en otras regiones del cuerpo. Y una característica por histología es que tienen una infiltración linfocítica periférica y pues son positivos a la proteína S100. Aquí también podemos observar esta imagen ovoidea que se encontraba en el cuerpo, que se encontraba a nivel del cuerpo gástrico. Presenta un realce homogéneo, no hay lesiones o imágenes quísticas en su interior, no hay calcificaciones. La mucosa del estómago no se presenta ulcerada y no hay borramiento de los planos gaseosos adyacentes y tampoco adenopatías adyacentes. Aquí tenemos otro ejemplo de dos diferentes pacientes. El primero es un paciente femenino de 69 años de edad que se encuentra incidentalmente a nivel del cuerpo gástrico, una imagen en la submucosa con la mucosa de nuevo respetada, la cual es isodensa, y esta un poco más grande, la cual es una femenina de 35 años de edad con
dolor en epigastrio intermitente, el cual pues bueno, encontramos esta masa, la cual pues ya es más significativamente más grande, con un realce homogéneo. En este caso, pues bueno, un diagnóstico diferencial por el patrón de crecimiento que es exofítico, pues sería un GIST, pero usualmente los GIST de este tamaño, como vamos a ver más adelante, tienen otras características asociadas como ulceración, degeneración quística, o necrosis más bien, y nada más. En cuanto a los leiomiomas, antes de la inmunohistoquímica eran poco diferenciados con respecto a los GIST. Ya posteriormente con el análisis inmunohistoquímico, pues bueno, vemos que los GIST son positivos a otras proteínas y los leiomiomas a otras, y por eso ya se han diferenciado históricamente de los GIST. Es el tumor, pues bueno, mesenquimatoso más frecuente del esófago. Es mucho menos frecuente a nivel del estómago, y su localización típica es a nivel del cardias del estómago. Estos igual van a ser masas homogéneas de baja densidad con un realce pobre a la administración de contraste, como podemos observar en estos dos ejemplos. En cuanto a los lipomas, pues bueno, yo creo que es de los diagnósticos más fáciles que vamos a poder encontrarnos. Estas pues van a ser lesiones submucosas en aproximadamente 95% de los casos, y van a estar localizados usualmente en el gastro gástrico, posteriormente en el cuerpo. Tienen un patrón de crecimiento endoluminal, que es lo más característico, y clínicamente son asintomáticos, pero dependiendo del tamaño de la tumoración, pueden en ocasiones generar una ulceración de la mucosa, pueden generar obstrucción o incluso una intususcepción. En cuanto a la tomografía, pues bueno, va a ser una lesión circunscrita en la submucosa, que no presenta real salimentación de contraste y que va a tener densidad de grasa. Aquí tenemos un ejemplo, una tomografía contrastada en corte axial y una reconstrucción condrorenal, en la cual observamos una masa que es homogénea, que tiene densidad grasa, que está localizada a nivel del antro y cuerpo gástrico, pero podemos observar que tiene un ligero borramiento, que eso era lo interesante de este caso, encontrado en la literatura, que tenía un borramiento del tejido graso, sospechando como segundo diagnóstico diferencial un liposarcoma. Posteriormente, mediante el análisis histopatológico, pues se demostró que había una gastritis adyacente a la tumoración, por lo cual generó el borramiento de los planos de la tumoración como tal, y pues eso había causado el hallazgo por imagen, pero era un lipoma benigno. En cuanto a los hemangiomas, pues bueno, representan aproximadamente el 1.6 de todas las tumoraciones gástricas benignas. Usualmente van a ser solitarias, pero en ocasiones en pacientes jóvenes es donde vamos a encontrar más frecuente este tipo de tumoraciones. Clínicamente se van a presentar como dolor abdominal y más frecuentemente con sangrado de tubo digestivo alto. Cuando hay más de alguna lesión, pueden estar relacionadas con ciertos síndromes como el Klippel-Trenaunay, el Maffucci o el Osler-Weber. Y como había mencionado, pues bueno, es un diagnóstico en edades tempranas. Estos por tomografía pues van a tener un realce ávido a la administración de contraste, sobre todo en la fase arterial. Y lo que es característico y se refiere patognomónico es que presentan flebolitos en la lesión, como podemos observar hasta aquí, en esta lesión en el antro gástrico, que tiene un realce ávido de la misma, que es submucosa, y con una calcificación en su interior. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las tumoraciones malignas, iniciando con el adenocarcinoma. Pues bueno, va a ser el tercer cáncer gastrointestinal más frecuente.
Es la neoplasia primaria más común del estómago, la maligna, representando el 90 al 95% de todos los casos. Va a ser mundialmente la quinta causa de muerte por cáncer. Y pues bueno, este cáncer históricamente ha tenido un descenso en su incidencia, esto debido a las medidas higiénicas que se han tomado, a la erradicación de la Helicobacter pylori, sobre todo en el oeste del mundo. En cuanto a los factores de riesgo, pues son, en la gran mayoría de los casos van a ser factores epidemiológicos, como va a estar relacionada con la Helicobacter pylori, como la gran mayoría o casi varias patologías gástricas, con dieta rica en sal, los productos ahumados y los productos que tengan nitritos. De entre 5 al 10% de los cánceres gástricos o los adenocarcinomas van a tener un factor genético, como el síndrome de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers, etc. Y pues va a tener una mortalidad variable, dependiendo de la etapa clínica en la que se encuentre. Si un paciente se encuentra en una etapa clínica 1, va a tener una mortalidad de los 5 años entre el 85 al 90, una sobrevida, perdón, entre el 85 al 90%, y si se encuentra en una etapa clínica avanzada, etapa 4, la sobrevida alcanza a un 3 a 5%. En cuanto a la clínica, pues el paciente puede tener una clínica inespecífica, paciente con astenia, anemia, pérdida de peso, dependiendo si la masa repercute en la alimentación, puede tener datos de obstrucción. Si ya hay ulceración de la misma, pueden en ocasiones también tener sangrado de tubo digestivo alto, halitosis, etc. Y pues el diagnóstico, como lo mencionamos anteriormente, va a ser mediante histología. Se reconocen históricamente dos tipos de cáncer adenocarcinoma gástrico, el tipo difuso y el intestinal. La diferencia es prácticamente si hay pérdida o no de la unión o formación de glándulas, por así decirlo. En el difuso, pues ya hay una pérdida de la decaderina con pérdida de su patrón de crecimiento, etc. Muy bien, los hallazgos por fluoroscopía. En cuanto al carcinoma temprano, hay tres patrones que podemos encontrar. El primero, pues bueno, va a ser un pólipo elevado mayor de 5 milímetros en lo que es la luz gástrica. En el tipo 2, podemos encontrar también una placa superficial con nodularidades o ulceraciones de la mucosa. En este caso es una placa con nodulares, con pequeños nódulos, como podemos observar aquí, donde el contraste se encuentra solamente en la periferia de la lesión. Y en el tipo 3 encontramos una úlcera con los hallazgos típicos de una úlcera maligna, en el que podemos observar los pliegues casi no llegan totalmente a la úlcera, son nodulares y pues generan una retracción de la pared gástrica. Cuando el carcinoma ya es avanzado y nosotros nos encontramos ante un estudio fluoroscópico, podemos encontrar varios patrones. La úlcera maligna, ya como anteriormente descrita, podemos encontrar una masa intraluminal, como podemos observar en este estudio de fluoroscopía con doble contraste, que encontramos una masa con un defecto de llenado de bario a nivel de lo que es el cuerpo gástrico en la curvatura menor. También podemos encontrar linitis plástica, que es cuando hay un engrosamiento circunferencial de la pared y difuso de la misma, y un hallazgo característico en el adenocarcinoma gástrico en comparación a otros diagnósticos diferenciales que pudiesen generar este tipo de patrón por fluoroscopía, es que no hay motilidad en el adenocarcinoma, a comparación del linfoma, en el cual puede llegar por el engrosamiento a generar este tipo de patrón mediante fluoroscopía, pero usualmente es distendible el estómago. En este caso, pues, era un paciente de 82 años con saciedad temprana y pérdida del apetito y pérdida de peso. Y también, dependiendo de la localización del cáncer, puede generar algo que se llama pseudocalasia, que es prácticamente
una disminución de la entrada de bario al estómago por una afección o bueno, un carcinoma a nivel del cardias que está afectando ya las fibras o el plexo meentérico de Meissner y Auerbach a nivel de esta topografía. Pero ¿cómo podemos diferenciarlo? Pues bueno, si recordamos, la calasia usualmente es un patrón lineal. En este caso va a ser irregular. Podemos encontrar en ocasiones también la silueta de la masa a nivel de la unión gastroesofágica. En este caso, pues era un paciente masculino de 80 años con disfagia, pues que encontramos dilatación moderada del esófago y una disminución de la entrada y retardo del mismo ovario hacia el estómago. En cuanto a tomografía, es actualmente el método de elección para el estadiaje. Esto debido a que podemos encontrar la localización de la lesión en el estómago, si hay metástasis a distancia o regionales. Los patrones o los hallazgos que podemos encontrar prácticamente son similares a los encontrados por bario, en los cuales van a ser lesiones polipoideas que pueden estar ulceradas o no, dependiendo del tamaño y del patrón de crecimiento. Y pues hay un engrosamiento focal, de la pared con irregularidad de la mucosa, con un realce ávido también de la misma puede encontrarse. En este caso estamos a nivel del fondo gástrico con una lesión, una masa, perdón, la cual se encontraba ulcerada a nivel de la curvatura menor. También podemos observar las masas intraluminales ulceradas, en este caso no se encontraba. Y también el carcinoma infiltrativo, en el cual pues infiltra prácticamente el espesor de la pared, el cual tiene un realce de la mucosa. Y pues hay una pérdida también de los pliegues normales del estómago. En cuanto a las metástasis que puede presentar el adenocarcinoma, pues son varias, hematógenas, peritoneales y linfáticas. Las más frecuentes de las hematógenas va a ser el hígado aproximadamente en un 37% de los casos, al pulmón en un 16% y al hueso en un 16% igualmente. Aquí podemos observar igualmente una masa que se encuentra en la curvatura menor del esófago, la cual se encuentra ulcerada con metástasis hepática. En cuanto a las peritoneales, hay una diseminación transelómica a nivel de este tipo de tumoración, la cual puede llegar característicamente a los ovarios, en el caso de las pacientes femeninas, generando lo que es el tumor de Kuchenberg, como podemos observar en este acercamiento de una tomografía axial computarizada, el cual podemos observar el ovario izquierdo y el derecho con aumento de volumen, esto en la paciente femenina de edad avanzada y con líquido en el hueco pélvico. Y en cuanto a las linfáticas, es importante nosotros visualizar que el tamaño de la topografía y el tamaño de los ganglios linfáticos adyacentes a la tumoración. Cualquier ganglio mayor de 6 milímetros, ese va a ser nuestro corte para nosotros decir si hay involucro linfático o no. Hay varios grupos ganglionares a los cuales hay que nosotros estar atentos al momento de estar viendo nuestro estudio, sobre todo los que se encuentran en la curvatura menor, mayor y los adyacentes al tronco celíaco. Esto debido a que el tratamiento quirúrgico, pues bueno, la resección linfática va a ser muy importante para la estadificación adecuada del paciente. El tratamiento quirúrgico en los países de Asia, como es una neoplasia muy frecuente, en el cual pues tienen amplio prevalencia del mismo, lo que hacen ellos de primera instancia cuando es un paciente con tumor resecable es una resección linfática tipo D2. Esto significa que van a realizar una resección de los ganglios que se encuentran en el aumento menor, mayor, los
cardiales izquierdos y los cardiales derechos, y los suprapiploicos, que esa es la D1. Prácticamente todos los que se encuentran aquí es la resección linfática tipo D1, y la resección linfática tipo D2 va a ser una resección también de los ganglios que se encuentran en el recorrido de la gástrica izquierda, de la arteria gástrica izquierda, de la hepática común, de la arteria celíaca, las arterias del tronco celíaco y hasta el hilio esplénico. Entonces, prácticamente todos esos grupos ganglionares hay que estarlos evaluando nosotros, midiendo sobre todo. Y aquí también podemos observar un ejemplo de las mismas, en el cual podemos observar el adenocarcinoma a nivel del antro gástrico, el cual tiene afección región de linfadenopatías, ya no son regionales, y ya son a nivel de lo que es el tronco celíaco, como podemos observar en esta imagen. El adenocarcinoma mucinoso es una estirpe o un subtipo de adenocarcinoma muy raro, pero que tiene hallazgos por tomografía un tanto característicos. Va a representar entre el 2 a 6% de todos los carcinomas gástricos, y pues va a tener un mal pronóstico a comparación del adenocarcinoma clásico, por así decirlo. En cuanto a los hallazgos por tomografía, pues va a presentar igualmente un engrosamiento difuso, va a tener una densidad baja previa a la administración de contraste y un pobre realce a la administración del mismo. Característicamente va a tener calcificaciones puntiformes o redondeadas, las cuales no van a ser mayores de 3 milímetros. Y pues podemos observar aquí en estos dos ejemplos de tomografías en corte axial simple y contrastada, en el cual hay un engrosamiento difuso de la pared posterior del estómago, el cual prácticamente no presenta un realce de la administración del mismo, y presenta las calcificaciones puntiformes mencionadas. Este es un ejemplo de nuestra institución, en el cual observamos un engrosamiento difuso a nivel del cuerpo del estómago, el cual está generando una pérdida de su luz, y presenta calcificaciones en el mismo con pobre realce a la administración del contraste. En cuanto al GIST, es otro tipo de tumoración, como anteriormente mencioné, puede ser benigna o maligna dependiendo de la histopatología que se encuentre al momento del análisis de la muestra. Este se va a desarrollar a partir de las células de Cajal, que son células mesenquimatosas con potencial de diferenciación, y pues bueno, van a ser marcapasos del tracto gastrointestinal, que esa es su función. Del 60 al 70% de los casos van a ocurrir a nivel del cuerpo del estómago. Característicamente, en cuanto al patrón de crecimiento, va a ser exofítico, sin adenopatías asociadas. Eso es muy característico. 50% de los casos van a presentar metástasis, las cuales van a ser a hígado y a peritoneo principalmente. Hay que tener importancia, o bueno, hay que estar al pendientes del tamaño. Las tumoraciones menores de 2 centímetros usualmente van a ser benignas, y cuando son mayores de 5 centímetros es muy probablemente que sea maligno, al igual que si hay un realce heterogéneo de la misma o si presenta cambios quísticos o necróticos dentro de la misma. Estos van a presentar una buena respuesta al imatinib, debido a que esta tumoración presenta una mutación al c-KIT, pues va a presentar una sobreproliferación de esta proteína, y pues bueno, con esto va a ayudar a su crecimiento más rápido, por así decirlo. Y pues como estaba mencionando, pues van a tener un pobre pronóstico si son mayores de 5 centímetros, y pues el 90% al 95% de los casos van a ser CD17 positivo, que es una proteína transmembrana asociada al c-KIT. Como anteriormente mencioné, esto fue el parteaguas para poder diferenciar entre los GIST y los leiomiomas. El tratamiento pues va a ser quirúrgico. Aproximadamente entre 40 a 60% de los casos se va a poder realizar un tratamiento quirúrgico, en aquellos que no, pues bueno, el tratamiento, como anteriormente mencioné, va a ser con imatinib,
Por ultrasonido, esta tumoración se va a poder en ocasiones visualizar debido al patrón de crecimiento que tiene predilección, que el cual es exofítico. Pues podemos observar una imagen redondeada, una masa redondeada, sólida, hipocoica, con flujo variable, con doppler color, la cual en ocasiones, igual dependiendo del tamaño, puede no tener necrosis. En cuanto a la tomografía, esta es una tumoración que también puede tener calcificaciones en aproximadamente el 25% de los casos, pero estos, a diferencia del adenocarcinoma mucinoso, son un poco más gruesas a comparación de las pasadas, que son de menor de 3 milímetros. Usualmente va a ser una masa en la submucosa que puede estar definida, igual dependiendo del tamaño puede tener ciertos cambios, puede tener un realce hipo o hipervascular. Usualmente es exofítica, que esa es una de las características más importantes, y las xenopatías son infrecuentes. Eso también, si encontramos prácticamente la gran mayoría de estas características por tomografía, se refiere que hay una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100% para hacer el diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo de una femenina, de un masculino de 64 años de edad, con dolor abdominal, anemia y pérdida de 9 kilogramos en aproximadamente 2 meses. Tenemos dos imágenes por tomografía contrastada en corte axial, una fase arterial y otra en venosa, en la cual encontramos una masa gran exofítica que depende de la pared anterior del fondo gástrico, que se extiende hacia la cavidad abdominal, la cual se encuentra ulcerada y tiene cierto realce heterogéneo. Posteriormente se hace o se inicia el tratamiento con imatinib y se ve una reducción sustancial del mismo. Esto es muy característico y hay que estar nosotros al pendiente de eso. Este es otro ejemplo de un paciente que tenía la tumoración en lo que es la pared anterior del fondo con diseminación a implantes mesentéricos, implantes peritoneales. Y posteriormente al tratamiento con imatinib hay una disminución sustancial de la masa y con también disminución de los implantes peritoneales. Usualmente, o bueno, anteriormente se había estado manejando la evaluación del seguimiento con el RECIST. Últimamente se ha hecho una modificación al mismo, o bueno, se ha agarrado parte de la evaluación con RECIST y se han realizado o desarrollado otros criterios para el GIST con tratamiento con sunitinib, que son los criterios de Choi. Estos se han visto que son o corresponden más a la evaluación con respecto al RECIST. Y pues bueno, hay que estar al pendiente también de nosotros estar utilizando estos parámetros para el seguimiento. En cuanto al linfoma, pues bueno, va a representar, van a ser de dos tipos, el linfoma primario y el linfoma secundario. El linfoma primario pueden ser, en la gran mayoría de los casos, el linfoma MALT de bajo grado, que es un tejido linfoideo asociado a la mucosa, y el otro tipo celular es el difuso células grandes B. Y el linfoma secundario, pues bueno, ya es una afección usualmente nodal con afección gástrica o en alguna otra parte del sistema gastrointestinal. Pues bueno, el estómago constituye aproximadamente el 50% de las neoplasias, de los linfomas, perdón, del sistema gastrointestinal y el 5% de las neoplasias gástricas en general. Entre los factores de riesgo que encontramos para este tipo de cáncer, pues es igualmente la infección por Helicobacter pylori o la gastritis atrófica. Nosotros en el abordaje de un paciente que tenga linfoma, pues bueno, es útil para el paciente discernir si el paciente al momento de realizar la biopsia se encuentra el H. pylori positivo o negativo. Si el paciente es negativo, se tiene que hacer también técnica de viriación in situ para discernir si hay una translocación entre el cromosoma 11 y 18. Esto debido a que hay terapias diferentes a
al tratamiento de radicación, que es prácticamente el tratamiento de elección en el linfomas mal de bajo grado. Cuando se encuentra un linfoma H. pylori positivo, pues prácticamente el tratamiento de radicación presenta una disminución o una curación entre aproximadamente el 70% de todos los casos. En cuanto a los hallazgos por fluoroscopía que podemos encontrar, depende si hay afección de bajo o alto grado. Si hay de bajo grado, podemos encontrar nódulos redondeados y confluentes a nivel de los pliegues mucosos del estómago. Si es de alto grado, observamos pliegues engrosados, los cuales se encuentran nodulares y distorsionados. En ocasiones también puede haber lesiones polipoideas y o nodulares, las cuales se pueden ulcerar, por ejemplo, y también dar el patrón en ojos de buey, que su diagnóstico diferencial sería las metástasis hematógenas del melanoma. En este caso podemos observar un linfoma de células B grandes, lo cual está afectando a nivel del antro esofágico con una disminución del calibre del mismo, y observamos también los pliegues engrosados, los pliegues mucosos del estómago. En cuanto a tomografía, el engrosamiento del estómago va a ser muy prominente. Usualmente se refiere entre 2 a 4 centímetros. Otra literatura menciona que si es mayor de 4 centímetros hay que sospechar de linfoma fuertemente. El realce es homogéneo. La extensión usualmente es difusa y circunferencial, y a diferencia del adenocarcinoma no suele generar la obstrucción del estómago. Va a tener una densidad de tejidos blandos y pues hay un 30% de extensión transpilórica. Eso quiere decir que puede estar afectando también el bulbo denal. Más sin embargo, esto no significa que todo lo que veamos así sea linfoma. Hay que recordar que lo más frecuente es el adenocarcinoma. Como mencioné, raramente causa limitación plástica, más sin embargo puede llegar a generarla y es un diagnóstico diferencial del adenocarcinoma, y usualmente no da datos de obstrucción. En este caso obtenemos dos imágenes, una tomografía axial contrastada y una reconstrucción en coronal. Estamos observando un engrosamiento homogéneo de la pared gástrica con márgenes externos bien definidos, que eso también es uno de los parámetros que nosotros tenemos que evaluar y que nos va a ayudar a discernir si puede ser adenocarcinoma o linfoma, que usualmente no hay extensión o involucro de la grasa adyacente, y estos a comparación del adenocarcinoma tienden a tener adenopatías, si hay inferiores a lo que son los vasos renales, es muy probable que sea un linfoma. Y pues en la segunda imagen de reconstrucción coronal, pues observamos el engrosamiento del estómago con varios nódulos adyacentes al estómago. Aquí observamos este engrosamiento en su imagen a su derecha, este engrosamiento con pérdida de la luz de la pared gástrica. Se le realizó un estudio de vario contrastado, en el cual, a pesar de que hay una pérdida de la luz a nivel del estómago, no hay una obstrucción del mismo como tal o una disminución de su calibre a la administración del contraste, a comparación del adenocarcinoma. En cuanto a los carcinoides gástricos, pues estos van a ser neoplasias endocrinas originadas de las células enterocomorafines o células de Kulczycki. Estos van a ser de origen epitelial per se, no van a ser submucosos, pero en ocasiones, por el patrón de crecimiento que tienen, pueden simular que se encuentran en la submucosa. Estos se pueden desarrollar en diferentes órganos, siendo el estómago el último lugar de frecuencia. Estos van a ser positivos para la cromogranina y la sinaptofisina, que son marcadores característicos de ello, y van a ser tres tipos: el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, el tipo 1 siendo el más frecuente en el 70 al 80% de los casos,
y este va a estar asociado con la gastritis atrófica crónica, la cual va a generar una hipergastrinemia, y lo cual pues progresivamente va a generar proliferación de las glándulas y generar el tumor. Posteriormente, el tipo 2 va a ser el segundo más frecuente. Este va a estar asociado también con síndrome Zollinger-Ellison, el cual pues va a estar, es un gastrinoma que va a estar generando hipergastrinemia, por lo tanto va a estar generando una estimulación a nivel de la mucosa gástrica y pues va a generar ese tipo de tumor. Y finalmente el tipo 3, que va a ser el menos frecuente, pero el más agresivo. Esto va a tener aproximadamente un 65% de metástasis al momento del diagnóstico del tipo 3. En cuanto al tipo 1 y el tipo 2, si son menores, entre 1 a 2 centímetros, se puede realizar una resección endoscópica, o si hay un 1.5 centímetros, aunque hay una invasión a la muscular propia, se puede realizar el tratamiento quirúrgico endoscópico. El tratamiento fuera de esos límites pues es quirúrgico con gastrectomía parcial. Y pues el tipo 3, el tratamiento es generalmente con gastrectomía parcial o total, con linfadenectomía total. En cuanto a los hallazgos por imagen, pues usualmente van a ser masas pequeñas, van a ser definidas, van a ser hiperdensas a la administración de contraste, usualmente son polipoideas y van a estar localizadas en el cuerpo o fondo del estómago con un ávido realce a la administración del mismo. En este caso es un masculino de 66 años con epigastralgia y niveles elevados de gastrina, niveles séricos. Y pues en la tomografía computada se encuentran múltiples lesiones que realzan polipoides a la administración del contraste. Prácticamente por el nivel de gastrina nos hace el diagnóstico del mismo. Y finalmente, como tumoraciones que nos pueden simular una tumoración gástrica, pues el páncreas ectópico. Hay dos teorías en cuanto a su formación, que es en el desarrollo normal o metaplasia que haya sido un remanente de la formación del páncreas o una metaplasia de la mucosa gástrica. Usualmente se encuentran entre la cuarta o quinta década de la vida y pues usualmente es un hallazgo incidental. Los hallazgos por tomografía pues es una masa mal definida en la submucosa, no altera la misma, el patrón es usualmente endoluminal o intramural y va a tener un crecimiento, va a estar localizado, usualmente en la curvatura mayor o en el antro gástrico, y pues va a tener un realce similar al páncreas. Esto está en asterisco porque se han descrito tres tipos de patrones histológicos de los páncreas ectópicos. El tipo 1, que sería el lacinar, el cual sí va a tener un realce similar al páncreas, como podemos observar en la primera imagen en tomografía axial. Y el tipo 2, el cual es un patrón intersticial, el cual prácticamente es más estroma y la lesión se puede ver más hipodensa con respecto al páncreas. Y el tipo 3, que sería un patrón mixto, que prácticamente se ve un poco más similar al páncreas, pero no tan hiperdenso. Y a manera de resumen, pues prácticamente nosotros al momento de visualizar una lesión gástrica tenemos que hacernos ciertos tipos de preguntas y observar ciertas características. Inicialmente, si hay márgenes respetados o no de la mucosa gástrica. Si está respetado, hay que observar la localización del mismo. Si se encuentra en el cardias, usualmente las más frecuentes van a ser el leiomioma, el GIST o el tumor carcinoide. En el cuerpo usualmente vamos a encontrar el GIST, el schwannoma y el tumor carcinoide tipo 1 y tipo 2. Y el antro va a estar el tumor glómico, páncreas ectópico y el lipoma. El GIST, pues claro, va a tener otras ciertas características que podemos observar en este lado del diagrama. Si hay adenopatías, hay que sospechar de adenocarcinoma, por sobre todo prácticamente. Linfomas, dependiendo, ya vimos las características por tomografía, el tumor carcinoide tipo 3, ya que el tumor carcinoide tipo 1 y tipo 2 no genera adenopatías. Y si no hay adenopatías, que esta es una característica muy importante del GIST, pues bueno, hay que sospechar en él.
En cuanto a las conclusiones, pues bueno, estas patologías van a presentar cuadros clínicos variables. En ocasiones van a ser hallazgos incidentales y pues hay que estarlos abordando. Es importante determinar de nueva cuenta la localización, el patrón de crecimiento y las características por imágenes para nosotros sugerir una estirpe celular. Pero pues, sin embargo, el diagnóstico definitivo se logra mediante histopatología y en algunos casos se realizan marcadores histológicos para nosotros discernir, o bueno, patología discernir ya el tumor en específico. Y eso es todo. ¿Un comentario, una pregunta para el doctor Rubén? A ver. Bueno, más que pregunta, aunque obviamente los patrones por tomografía pueden parecerse mucho e incluso muchas veces confundirnos, porque todos son semejantes, los diferenciales que existe el adenocarcinoma, el linfoma. Lo que sí es más que comentar incluso y que es importante que nosotros notemos. Por lo general el linfoma va a ser más hipovascular, al menos por imagen, que el resto. O sea, casi por lo general. Y el GIST sí va a tener un realce ávido, y como lo veíamos heterogéneo, es sobre todo por la zona central que tiene los necrosis. Entonces, es importante eso, como que lo tengamos en cuenta como para tener en comparación el adeno con el GIST del linfoma, que es probablemente lo que más nos vamos a encontrar. Entonces, eso es el realce. Y lo de las adenopatías, pues siempre tener en cuenta dónde va a drenar inicialmente las tumoraciones. O sea, sabemos que los ganglios linfáticos van a seguir el trayecto de las arterias. Entonces, saber cuál es la irrigación del estómago, tenerlo en cuenta, y saber entonces que donde vamos a ubicar los ganglios linfáticos va a ser inicialmente los celíacos, los mesentéricos superiores, también los vamos a encontrar, y que ahí es donde inicialmente vamos a buscar. Y que cuando va el oncólogo a preguntarnos por cómo está el adenocarcinoma y la estadificación, hay que decirle también cuántos ganglios encontramos, ya que en función de cuántos ganglios vemos que se ven patológicos afectados, eso les condiciona a ellos la etapa clínica. Entonces eso, el realce, diferenciar cuál es el patrón más común en cada uno, dónde deben ver los ganglios y sobre todo reportarse de los ganglios. Otra cosa importante es en relación a la diseminación del cáncer gástrico. Pues hay 4 formas en las que el cáncer gástrico se puede diseminar. Una es cuando la tumoración es muy grande, puede invadir órganos vecinos. El hígado, puede invadir el vaso, puede invadir el páncreas, puede invadir la glándula suprarrenal, por extensión directa. ¿Sí? Otra que ya mencionó Ulises, es a través de los ganglios. Los ganglios que están en las estructuras vasculares, los ganglios perigástricos, pero también es importante mencionar que pueden estar afectados otros ganglios, por ejemplo, los ganglios peripancreáticos, los ganglios que localizan en la parte posterior de la cabeza del páncreas, los ganglios que se localizan en el hilo hepático y que pueden comprimir la vía biliar y presentarse el paciente con cáncer gástrico, también con una obstrucción biliar. ¿Sí? Otra vía de diseminación importante es el peritoneo. Recordar que el estómago está revestido por 2 capas de peritoneo que al unirse en la curvatura menor va a formar el ligamento gastrohepático. Entonces, los tumores que se localizan en la curvatura menor tienden a diseminarse a través del ligamento gastrohepático. Los que se localizan en el antro gástrico están en relación con el ligamento hepatoduodenal y ahí es donde debemos de buscar la extensión. Si el tumor está en el fondo gástrico, obviamente que la diseminación va a ser hacia el ligamento gastroesplénico, o si está en la curvatura mayor, donde debemos de buscar es la extensión tumoral hacia el epitelio mayor. ¿Sí? Y recordar que es desciende de la curvatura mayor del estómago y va hacia el colon transverso. Esa es la diseminación más importante. Aparte de eso, que es lo más común, hay otro tipo de diseminación que son poco frecuentes, no que sean raros, son poco frecuentes. Por ejemplo, es común que el paciente que tiene un cáncer gástrico tenga un ganglio de Virchow, ¿sí? El ganglio de Virchow lo encontramos principalmente en los tumores torácicos, ¿sí? Pero también en los tumores abdominales, y el estómago es uno de ellos. Otro punto importante es, también en el cáncer gástrico podemos tener diseminación umbilical, el llamado nódulo de
Ay. María José. Hay controversia respecto a cómo llega ahí la enfermedad metastásica, si es por obstrucción linfática, por vía retrógrada, si es por la comunicación de las venas periumbilicales con la aorta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero independientemente de cuál sea el origen, es bastante común que tengamos afección en la cicatriz umbilical de los tumores gastrointestinales. Originalmente se describió como tumores gastrointestinales o tumores del sistema reproductor, ¿sí? Otra diseminación no tan rara es que el cáncer gástrico se vaya por vía linfática hacia el pulmón. Cuando tenemos engrosamiento de los septos interlobulares de tipo nodular en la base del pulmón, pues siempre pensamos que el paciente tenga un cáncer de pulmón o un cáncer de mama o que tenga un cáncer de páncreas con diseminación hacia las bases pulmonares, pero también el cáncer gástrico hay que recordar que también se puede ir hacia el pulmón por vía linfática. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Adrián? ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿De?